Vamos a hablar un poco de economía, porque claro, hablamos de salud, pero también hablamos de economía y si quieren es la grieta que hay en el mundo, es decir, aquellos mandatarios que priorizan la economía por sobre la salud y viceversa. No les ha ido muy bien a quienes priorizaron. La cuarentena a la larga fue obligatoria, si se quiere, que es el caso de los Estados Unidos. La gente no sale a la calle por miedo y lamentablemente ya es el país con mayor cantidad de infectados. Para solamente citar un ejemplo, porque en Italia también las medidas se tomaron un poco tarde. Exactamente. Ahí está con nosotros, estamos viendo en pantalla gigante. Julián Guarino, buen día, gracias. Hola, por estar. Hola, Agostina, Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bien, bueno, el sector economía, dejamos por un momento la cuestión de salud, aunque están todos así tan relacionados que es prácticamente imposible separar una cosa o analizar la economía sin tener en cuenta la salud también, ¿no? La verdad que sí. Creo yo que la Argentina nos sirve por estos días, Agostina, Claudio, para ver, creo, un escenario bastante complejo en términos sociales. Siempre estamos hablando de lo social. La economía es una ciencia que estudia el comportamiento y cómo se distribuye, cómo se produce en una sociedad. Y está claro que en una sociedad nadie puede producir, nadie puede distribuir si quienes se encargan de producir y distribuir están mal o su salud se ve, en todo caso, vulnerable. Así que, digamos, poniendo esto en claro, que es de donde hay que partir, lo que tenemos en la Argentina en estos días es una recesión realmente muy importante. Hay un dato, Agostina, Claudio, que a mí me parece que es importante de dar, que es la caída de la actividad en términos económicos en los últimos 2 meses. Solamente en el mes de marzo, pero si le sumamos un poco lo que es la proyección para el mes de abril, yo ayer a la noche daba el dato en Hagan Algo, se proyecta una retracción de la actividad económica del orden del 17%. Es la caída más importante en toda la historia de la Argentina. No hay caída en términos económicos más importantes en toda la historia de la Argentina que la que estamos atravesando en este momento. Para que ustedes tengan una idea, si tomamos los peores 11 meses de la crisis 2001-2002 de la Argentina, ahí la caída era acumulada del 15%. Y ahora solamente en 2 meses la caída es del 17%. Sí, entonces, Julián, y se da esta mezcla o este dato también en que no venimos de una economía, digamos, sana y pujante. Claro. Veníamos estamos en una pobreza de 16 millones y medio de argentinos, casi el 36%. En ese contexto, con esta caída, se agrava mucho más. Hubiese sido distinto si vos decís, bueno, no tengo esos 16 millones de pobres y hay otra actividad económica, ¿no? Claro, hay un colchón de determinado tipo de políticas llamadas de bienestar, de desarrollo social, que seguramente le hubieran puesto otro escenario, otra escenografía a esta crisis. Está clarísimo que la prioridad es la salud, que la prioridad es controlar esta crisis que tiene un carácter sanitario y que obviamente el gran desafío del gobierno es llegar a esos sectores que no están integrados al sistema económico. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco el que no está integrado al sistema económico difícilmente pueda llegar a estar integrado en términos sociales, por lo menos completamente. Entonces, si la asistencia del Estado baja a través de los carriles normales que tiene para asistir a una parte de la sociedad, bueno, para llegar a todos esos sectores más vulnerables, obviamente que tiene que utilizar otras herramientas. Este es el desafío que se va a plantear esta semana la Casa Rosada, también el Palacio de Hacienda. ¿Y cuáles podrían ser esas herramientas, Juli? Bueno, la más importante, hoy hay una reunión en Casa Rosada que preside el jefe de gabinete Santiago Cafiero con todo el gabinete económico. Esto lo han confirmado fuentes de la Casa Rosada hace apenas algunas horas nada más. Hay un programa que se llama Programa de Asistencia a la Emergencia, al Trabajo y a la Producción. Es un nombre muy largo, se le dice ATP, ¿no? El gobierno le dice ATP. ATP es un programa que por lo menos lo que va a hacer en una primera instancia es un diagnóstico. ¿Cuántas empresas tienen hasta 15 empleados o hasta 20 empleados? ¿Cuántas tienen de 20 a 60? ¿Cuántas tienen de 60 a 100? ¿Y cuántas empresas tienen más de 100 y necesitan todas ellas ayuda del Estado para pagar los sueldos, por ejemplo? Entonces, lo que se va a hacer ahí, el gobierno se compromete, primero, a las empresas más chicas a pagarles el equivalente a un salario mínimo por empleado. Esto es
para las empresas de hasta 25 trabajadores. Bien. La empresa tiene de 26 a 60, le va a pagar el equivalente al 75% de un salario mínimo por trabajador, que son 12.600 pesos. Y si tiene más de 60 empleados, de 61 hasta 100, le paga el equivalente al 50% del salario mínimo. Entonces, a partir de 100 empleados, una empresa a través del Ministerio de Trabajo accede a otro programa que se llama el REPRO. Ustedes seguramente lo conocen. Sí. Bueno, el REPRO está pensado desde el gobierno para las empresas que tienen más de 100 empleados. Para una pyme, para una pequeña empresa, el gobierno va a dar esta asistencia. Hoy se termina de definir la letra chica, va a haber que anotarse en una página de AFIP, y la idea sería, uno entiende que debiera ser, yo lo preguntaba, no hay todavía un detalle, pero la idea es que uno tiene una pyme, tenés un pequeño comercio, con 7, 8 empleados, necesitas que el Estado te pague porque no podés facturar en este momento y no podés sostener tu trabajo, ni tu comercio. Entonces, que vos ingresás los datos en AFIP tuyos, en un formulario que va a estar preparado, y que la AFIP directamente con los parámetros que tiene, bueno, que directamente te diga si podés acceder a ese sistema, si podés acceder a esa ayuda, y que automáticamente te acredite esa ayuda. Claro. Sí. Julián, para el dueño de esa pyme que recibe esta ayuda del Estado, ¿genera después una carga para a futuro? Este dueño de esta pyme tiene que devolver ese dinero que el Estado le da en este momento, en cuotas o lo que fuera. Claro. ¿Está resuelto o es una asistencia? Es una asistencia sin devolución, neta, digamos. Sí, eso a veces se da a través de determinado tipo de créditos fiscales, a veces es una especie de compensación con pago futuro de impuestos. Claro. Vamos a ver cuál es la determinación que toma el gobierno. Creo yo que por el contexto que estamos atravesando, es muy probable que esas ayudas después no terminen siendo requeridas. Yo creo que hay algo de esto que está dando vueltas. No se ha dicho de una forma taxativa, pero en principio es una ayuda para un momento donde las empresas tampoco pueden pagar impuestos, ¿no? Claro. Esto también hay que marcarlo. Hay caídas en términos reales de la recaudación, el gobierno se queda sin recursos y lo que hemos visto en los últimos meses es que ha emitido dinero, más de 600.000 millones de pesos, que es el equivalente a expandir la base monetaria casi 35%. Marzo ha sido el mes de mayor emisión monetaria de la historia de la Argentina. También, es todo así, digamos. Es decir, para darles una dimensión, ¿no? El mes donde más dinero se emitió en toda la historia de nuestro país. Este virus vino para romper todas las estadísticas, ¿no? En todo sentido. Rompió todo. Y a nivel mundial. Claro. Cuando alguien dice es una economía de guerra, no está exagerando, porque si tomás los parámetros de una guerra, la verdad que estos parámetros son mucho más profundos en términos del impacto social en el mundo del trabajo y en el mundo económico. Sí. Claro. Ahora, Juli, estas medidas a las que vos estás haciendo referencia serían únicamente para este mes y después habrá que ver qué sucede, si se va a extender la cuarentena o en qué sectores, mejor dicho, se va a extender la cuarentena y en cuáles no, ¿no? Tengo entendido que el fin de la cuarentena, al menos el próximo lunes, no será para todos, sino que será segmentada y que vamos a ir saliendo de a poco. Sí, esto ha sido planteado por la CGT al gobierno nacional. La CGT, por un lado, tiene la radiografía perfecta de lo que es el impacto en términos de desempleo y lo que dice es, esto va a generar una crisis de empleo. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense ustedes que no solamente es mientras dura la cuarentena el problema es que después, una vez que termina la cuarentena, ¿cuáles son los comportamientos de consumo que uno puede prever? Y bueno, que aquel que iba a un restaurante quizás de acá hasta fin de año no vaya a un restaurante, no vaya a un cine, no haga un consumo parecido al que venía haciendo, no viaje a lo largo y al ancho de nuestro país. Yo decía la semana pasada, Juli, porque tenemos también lo que está sucediendo a nivel mundial y en muchos países